Buenos días. Hoy vamos a trabajar con cuarto año secundaria un tema que lo encontramos en la página número 171 de tu libro. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es? Aquí lo tenemos. Tesis y argumentos. ¿En qué consistirá? ¿Tenemos idea de qué es una tesis o a qué llamamos nosotros argumentos? ¿Y qué tiene que ver eso con los temas o con las lecturas que encontramos o encontraremos aquí dentro de estas páginas o dentro de estas páginas? A ver, vamos a ver. Simplemente, cada vez que empezamos un tema, nos hacemos la pregunta, ¿verdad? Esa gran interrogante. ¿Qué entendemos nosotros por tesis? ¿A qué le llamamos tesis? Siempre lo hemos escuchado de aquellos que, por ejemplo, tenemos o hemos tenido hermanos mayores, en el caso de ustedes, hermanos mayores y que han estado en la universidad, presentar una tesis para poder sacar un título, ¿verdad? O sea, para poderte ya graduar totalmente, ¿no? Muy bien. O de repente has escuchado, lee el siguiente argumento y analízalo, ¿no? Y da tu punto de vista, ¿verdad? Entonces, de esa manera, pues, esas interrogantes han pasado siempre por nuestras cabecitas, de las cuales nos ha costado tomar o dar a conocer una definición exacta, correcta, ¿sí? Pero hoy vamos a leer o vamos nosotros a conocer o sobre todo a afianzar, ¿no? Fortalecer esa definición que tenemos sobre lo que es una tesis o sobre lo que es un argumento, ¿sí? Y lo hacemos a continuación. A ver, dice, aprendemos. Los textos argumentativos tienen una estructura clara que permite que el lector pueda seguir con facilidad lo que se expone. Por eso, siempre incluyen una presentación para mostrar el tema sobre el que se va a argumentar, la exposición de los hechos fundamentales junto con la presentación de la tesis, la argumentación que apoya esa tesis y la conclusión que se resume la teoría expuesta. ¿Sí? Ok, seguimos. A ver. Dice, ¿qué es una tesis? Aquí viene la gran pregunta. Vamos a ver. Dice, es la afirmación que sintetiza el punto de vista u opinión del autor del texto, que también es una tesis. Es un juicio que trata de expresar la verdad sobre una persona, problema o situación determinado. Entonces aquí tenemos nosotros el concepto o la definición de lo que es una tesis. Es una afirmación que sintetiza el punto de vista u opinión del autor, o también es un juicio que trata de expresar la verdad sobre una persona, problema o situación determinada. ¿Sí? Ok, seguimos. Ahora nuestra pregunta es, ¿qué es un argumento? A ver, son las razones o las premisas con las que quiere demostrarse la verdad de la tesis expresada. ¿Qué más podemos decir? Normalmente son asumidos como verdades de las que puede deducirse la verdad de la tesis. Ok, a ver, seguimos. Ejemplo. Mariano está enamorado de Lorena. La tesis es afirmación directa que quiere explicar la conducta de Mariano. Esto puede verse en que siempre la llama y le envía regalos. Además, Mariano está extraño, distraído, suspira por nada y cada vez que ve, ella se acerca. Se hace el desinteresado y hasta puedes notarlo un poco nervioso. Ese es el argumento. Razones que, de ser ciertas, hacen bastante probable la tesis. ¿Cuál era la tesis? El enamoramiento de Mariano hacia Lorena. ¿Qué te hace pensar de que Mariano esté enamorado de Lorena o que le gusta Lorena? Su comportamiento. Como es extraño, él se muestra distraído, suspira por nada y cada vez que la ve, se acerca, ¿no? Primero se hace el desinteresado e incluso puede hasta notarse un poco nervioso, ¿verdad? Ok, entonces, si nos damos cuenta, cuando hablamos de tesis, es la afirmación de la acción del ser en este sentido. Y el argumento son los sucesos o las acciones que se observan en este caso en el ser. ¿Sí? Ok, continuamos. Reconocimiento de la tesis. ¿Cómo reconocemos nosotros una tesis? Entre los indicios que pueden ayudarnos a reconocer en un texto
¿Cuál es la tesis que se defiende? Se encuentran los siguientes. 1. La tesis es una opinión y por tanto puede ir introducida por las mismas expresiones que sirven para introducir las opiniones. A mi juicio, desde mi punto de vista, en mi opinión, yo creo que. Muy bien, seguimos. 2. La tesis suele ocupar en el texto una posición destacada. Por lo general se sitúa al comienzo del texto como punto de partida o bien al final como conclusión. Repito, la tesis, repetimos acá, la tesis suele ocupar en el texto una posición destacada. Por lo general se sitúa al comienzo del texto como punto de partida o al final como conclusión. ¿Sí? Seguimos. La tesis constituye una idea principal a la que quedan subordinados los argumentos como ideas secundarias. Repito, la tesis constituye una idea principal a la que quedan subordinados los argumentos como ideas secundarias. Seguimos. La tesis está sustentada por una serie de argumentos. La presencia de los argumentos implica pues la de la tesis. Repito, la tesis está sustentada por una serie de argumentos. La presencia de los argumentos implica pues la de la tesis. Es decir, el argumento sirve para afianzar, en este caso, la tesis. ¿Sí? Es decir, para concretar lo que se piensa acerca de. En el ejemplo anterior hablábamos sobre Mariano, ¿verdad? ¿Qué decíamos? Estaba enamorado de Lorena. ¿Y cuál era la tesis que sacábamos o extraíamos de ahí? Pues de que el sentimiento que podemos nosotros observar, ¿no? O sobre todo la conducta que podemos observar en Mariano. ¿Cuál sería el argumento? La acción de Mariano, el actuar de Mariano. Extraño, suspira, ¿no? Se pone nervioso cada vez que la ve, busca un pretexto para acercarse. Entonces, quiere decir que el argumento es la afirmación, pues el complemento para afirmar la tesis. ¿Estamos de acuerdo? Ok, muy bien. Aquí en tu libro, en la página número 72, tú vas a encontrar ejercicios, de los cuales vamos a resolverlos como en los temas anteriores. Empezamos primero por un ejemplo, ¿verdad? En este caso, de tesis, dice: teniendo en cuenta que aún no se ha descubierto ni una cura para el SIDA, ni una vacuna que pueda protegernos de sus reales alcances, que por cierto tampoco tenemos bien definidos, la mejor decisión que podemos tomar es aislar a los enfermos afectados por este mal y no permitirles un contacto cercano con quienes están sanos. En todo el mundo ya son miles de víctimas de esta enfermedad. Y no solo eso, la cifra crece a pasos agigantados y no hay rastro de una disminución en su propagación. A pesar de las precauciones que se han tomado, lo que prueba que estas son insuficientes. Si las campañas educativas y de prevención no han logrado los efectos deseados, ya es hora de tomar medidas drásticas. Así como durante la epidemia de la peste negra se ponía en cuarentena a los enfermos, debemos hacer algo semejante para acabar con esta epidemia de fin del siglo XX y evitar que se extienda durante el siglo XXI. Muy bien. Dice, ¿cuál es el argumento central que dé el autor? A. Que los enfermos de SIDA deben ser aislados o puestos en cuarentena. B. El SIDA puede contagiarse con la mera cercanía de un enfermo. C. Las medidas de prevención para evitar el contagio del SIDA son insuficientes. D. La peste negra fue una epidemia tan terrible y destructora como el SIDA. O E. Los enfermos de SIDA no tienen los mismos derechos que las personas sanas. Aquí la respuesta sería por tesis la A, ¿verdad? El argumento central es que Smigre, el autor, es aislar a los pacientes con SIDA. ¿Por qué? Porque dicen que a pesar de las campañas y de todas las prevenciones que se dan o que se ejecutan, ¿no? O que se aplican, o mejor dicho, se accionan, pues ningunos o no son tan al 100% nos permiten o evitan contagiar.
en este caso la persona, ¿verdad? Es verdad que esta enfermedad no se contagia ni tocando la mano, excepto que no tengan heridas ambos. Sabemos que pues, el SIDA se transmite de una manera ya más cercana, es decir, a través de la sangre, ¿no? Si hay heridas, a través de las relaciones, en este caso sexuales, no se transmite dialogando, no se transmite sentándote en la silla que la persona también se sentó, utilizando el mismo baño. Ya te he dicho, mientras no haya contacto de sangre, no se puede transmitir esta enfermedad, ¿verdad? Se pensaba pues que ya terminando el siglo XX se iba a encontrar la cura, pues no, estamos en el siglo XXI y lo que se quiere es tomar más conciencia, sobre todo pues no ser tan promiscuos, es decir, pues no hacer de una relación entre comillas seria, libertina, ¿no? Eso es lo que se pide, y de esta manera pues te cuidarás tú y cuidarás a la persona que en verdad amas, ¿sí? Muy bien, en la 2 dice: ¿qué premisa de ser cierta debilitaría mejor la afirmación, lo afirmado por el autor? A. El SIDA puede contagiarse por el flujo sanguíneo o por contacto sexual, por lo tanto no puede contagiarse en las interacciones cotidianas. B. La epidemia de la peste negra cobró miles de víctimas en Europa. C. Los enfermos de SIDA sufren terriblemente al saber que su mal no tiene cura y al ver que la sociedad, pese a todo, aún lo discrimina. D. El aislamiento de un enfermo de SIDA puede marcar un precedente que podría iniciar una expansión de la discriminación a todo nivel. Y E. Si la sociedad aísla a un enfermo de SIDA, este puede empezar a negar la existencia de su enfermedad para lograr obtener empleos dignos. Correcto. Cuando recién salió esta enfermedad, quizás era sinónimo de muerte. Toda persona que pues, se infectaba, porque es una infección, se infectaba, ya lo que venía a su cabecita era que se iba a morir. Pero hoy en día no hay una cura exacta, es verdad, pero sí un proceso de cómo sobrellevar en este caso este virus, ¿no? Y sí, pues obviamente lo que tienes que hacer es tomar conciencia en caso pues, de contagiarse la persona, ¿no? Tomar conciencia y ya no ser un libertinaje de tu vida, ¿verdad? O hacer un abuso de tu libertad como ciudadano o como persona. A veces dice, o muchos, sobre todo nuestros padres decían, te tiene que suceder para recién aprender y tomar conciencia. No esperemos a que eso pase. Sobre todo, pues, aún todavía cuando eres pequeño somos cuidados por papás. Pero cuando ya vas creciendo, la sociedad te ofrece de todo. Incluso hasta a través de las drogas se puede transmitir. ¿Por qué? Porque pues, basta con que una persona se inyecte y que con la misma jeringa, si esa persona está infectada, te inyectes tú, ahí también se puede transmitir, en este caso el SIDA, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la respuesta aquí? La A. El SIDA puede contagiarse por el flujo sanguíneo, más no por interacciones sociales, lo que te decía, ¿verdad? Entonces, de esta manera, cada vez que nosotros hablamos sobre el SIDA, para nuestros padres y abuelos, de repente es algo, ¿Por qué? Porque sí, es verdad, la sociedad margina, no solo el SIDA, muchas cosas. Todavía siglo XXI existe el racismo, que no debe de ver, ¿verdad? También pues todavía existe el débil concepto de que pues una persona que tenga SIDA o VIH, pues ¿qué es lo que tiene que hacer? Votar. No, ya eso ya no. Al contrario. Creo que más contagioso y peligroso para mí, y siempre te lo he dicho, es la tuberculosis que el propio SIDA. ¿Por qué la tuberculosis? Porque una persona que tiene TBC, con hablar ya te contagia. Si está cerca a él, nosotros sabemos que al momento de hablar de nuestra boca salen millones de partículas salivales, ¿verdad? Y basta con que pues, una gotita de saliva que expulsa esa persona que habla caiga en tu boca, ya te contagió. Y sí, una persona que tiene SIDA puede utilizar tu baño, sí. Una persona que tiene TBC puede utilizar tu baño, no. ¿Por qué? Porque ya está dejando ahí el microbio. No puede utilizar ni tu mismo vaso, ni tu misma cuchara, ni tu mismo baño, ni el mismo cuarto. A diferencia entre una persona con SIDA, puede caminar sin problema por la calle. Una persona tuberculosa no lo puede hacer. Ellos sí necesitan un aislamiento al 100%. Sí.
La persona que puede, por ejemplo, esté infectada de SIDA puede sobrevivir si lleva una vida ordenada. El de la TBC también, pero si no se cuida, un descuido mínimo lo puede llevar hasta la muerte. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a seguir. Como te decía, aquí la respuesta para mí es la A. El SIDA solo puede contagiarse por el flujo sanguíneo o por contacto sexual. Por lo tanto, no puede contagiarse en las interacciones cotidianas. ¿Sí? Ok, muy bien. Seguimos. En la página número 173 hay ejercicios por resolver. A ver, vamos a ver. Dice, pero aquí nos va a pedir responder de acuerdo a lo que leemos nuestros puntos de vista. Yo tengo el mío, ¿no? Tú también, voy a dejarlo para que tú lo hagas y de esa manera, pues, analizar nuestros puntos de vista, ¿sí? Dice, lee atentamente los textos y responde. La felicidad depende de la destreza que tengamos en aquellas actividades que consideramos importantes para nosotros. Solamente si les damos un real valor a los pequeños detalles cotidianos, podremos tener instantes felices. La felicidad absoluta no existe, y ya que solo podemos acceder a los pequeños detalles de aquello que nos interesa, debemos contentarnos con esos, también pequeños momentos felices. Por eso, la infelicidad es una clara señal de nuestra incompetencia en el arte de vivir. ¿Cuál es el tema del texto aquí? A ver, yo le he puesto la felicidad. ¿Sí? Escríbelo tú ahí, porque nos habla acerca de ella. Nos dicen que no es absoluta. ¿Por qué? Porque siempre el hombre, en cada día, claro, tiene que agradecer a Dios, pero va a ir aprendiendo. Y ten siempre en cuenta eso. De los errores se aprende. Y si cometiste el error una vez, ya no lo vuelvas a hacer. Por eso se dice que de ello se aprende. ¿Sí? Ok. Siguiente. 2. El texto gira alrededor de lo que consiste la felicidad y que vendría a ser lo opuesto a ella. 3. A ver, repito. El texto gira alrededor de lo que consiste la felicidad y que vendría a ser lo opuesto a ella, la infelicidad. ¿No? La infelicidad. 3. ¿Cuál es la oposición del autor? La tesis. La incompetencia que nos lleva a la infelicidad. Correcto. Escribes ahí entonces. La tesis sería la incompetencia que nos lleva a la infelicidad. En la pregunta 5. ¿En qué se basa el autor para defender su postura? 5. ¿En qué se basa el autor para defender su postura? Y 6. ¿Cuál sería el argumento central? Yo he escrito que para ser felices debemos de darle el verdadero valor a las cosas sencillas. Que para ser felices debemos de darle el valor a las cosas sencillas. ¿Sí? Ok, es lo que tienes que escribir. Ahora vamos a ver el texto número 2. Dice, en los últimos tiempos se ha criticado mucho al coleccionista, a quien el arqueólogo mira despectivamente y casi como si se tratara de un demente. Sin embargo, ¿qué hubiera sido de la arqueología sin los coleccionistas? Hemos visto que la arqueología nace en el mundo moderno de esa. Primeras excavaciones realizadas para satisfacer el deseo de objetos de los coleccionistas privados. Si no hubiera existido ese interés, probablemente muchas piezas habrían sido descuidadas o destruidas. ¿Es verdad? Como nosotros conocemos o existen los museos con objetos de nuestros antepasados. ¿Gracias a quiénes? A los coleccionistas. Son ellos quienes van a los lugares y de esa manera pues, profanan, ¿no? O encuentran cosas, objetos que fueron utilizados por nuestros antepasados y que de esa manera conocemos hoy en día. Si lo imaginan, nuestros pensamientos seguirían por ahí vagando y pensando, ¿no? ¿Cómo podrían endulzar si no conocían la cuchara de metal? O sea, cómo ellos fabricaron sus propios instrumentos para comer, para beber. No había vaso, cómo tomaban, ¿verdad? ¿Qué alimentos, si no conocían, para ellos era bueno y cuáles eran mortales, ¿verdad? Bien, entonces la pregunta dice, el tema del texto es, yo puse el coleccionista, ¿no? Muy bien. La tesis. Yo escribí, sin el coleccionista no existiese
no existiría la arqueología, y ni mucho menos hubiéramos conocido nuestro pasado. Repito, sin el coleccionista no existiría la arqueología, y ni mucho menos hubiéramos conocido nuestro pasado. Es lo que he puesto en la tesis, ¿sí? En la 9, ¿cuál sería mi argumento central? Si no fuera por los coleccionistas, posiblemente muchas piezas hubieran sido destruidas. Repito, que si no fuera por los coleccionistas, posiblemente muchas piezas hubieran sido destruidas. Esas serían mis respuestas en el tema central, en la tesis y en el argumento central, ¿sí? Muy bien. Ahora veamos el texto número 3. Yo lo leo y tú lo resuelves. ¿Estamos de acuerdo? Ok. A lo largo de la historia, la mujer ha sido relegada a un segundo plano con respecto al varón, a quien por el contrario se le ha atribuido el papel del sujeto activo de la historia y promotor de sus cambios. Ello se debe a que culturalmente los roles asignados a los varones y a las mujeres han sido distintos. La visión tradicional ha asumido que el varón es el que debe mantener y proteger el hogar. En cambio, la mujer ha sido considerada como un ser débil y frágil. Por ello, se la destinó a labores domésticas, como la crianza de los hijos e hijas y el cuidado de la casa, que se supone son tareas menos duras y más simples. Esta visión debe ser superada por la actualidad. Muy bien. ¿Cuál sería el tema aquí? A ver, a tu punto de vista. Lo mismo, me escribes una tesis y el argumento central. ¿Estamos de acuerdo? Ok, muy bien. En el texto número 4 también dice: en los países de Europa Oriental, la caída de los regímenes comunistas, en los países de Europa Oriental, la caída de los regímenes comunistas estuvo asociada a la emergencia de vastos movimientos sociales que propugnaban tantos cambios definitivos en el sistema económico como preocupación por la vigencia de los derechos ciudadanos. ¿Cuál sería el tema aquí? ¿Sí? Y la pregunta 14 dice: ¿cuál de las siguientes afirmaciones es asumida por el autor del texto anterior? En los países de Europa del Estado los regímenes comunistas cayeron. La caída de los regímenes comunistas en Europa implicó cambios económicos y políticos. El comunismo no tenía la vigencia de los derechos ciudadanos como una de sus prioridades. Las sociedades de Europa del Este comenzaron a moverse a partir de la caída de los regímenes comunistas, o los comunistas cayeron al intentar cambios radicales en su política económica. Igual en el texto número 5 dice: antes de la guerra contra Chile asistí al lanzamiento de una de las candidaturas de uno de nuestros invencibles generales. El discurso es por demás ilustrativo. En fin, señores, mi programa se reduce a escuelas y más de comunicación, presupuestos y honradez, todo para los amigos y palo para los pícaros. Palo, palo, palo. El general no logró ceñirse la banda, pero obtuvo un merecido triunfo oratorio y condensó en breves líneas el programa que han seguido y siguen hoy mismo los gobiernos del Perú. ¿Cuál crees tú que es el tema aquí del texto? Y en la 16 dice: el candidato asume que hay que dejarle palo a los amigos, se gobierna para los amigos, adversario y pícaro son antónimos, los gobiernos del Perú asumirán su plan de gobierno, o los pícaros son sus amigos. La D, yo marcaba la D, los gobiernos del Perú asumirán su plan de gobierno. En la 17 dice: la expresión triunfo oratorio que emplea el autor con respecto al candidato tiene un carácter sarcástico, pues el discurso es muy simple, pero expresa lo que ha hecho todos los gobiernos del Perú hasta la época en que este fragmento fue escrito. Verdadero, pues si es un general, el candidato entonces debe haber vencido en varias batallas. Quijotesco, debido a que la victoria del candidato no se logró. Paradójico, ya que expresa una contradicción. Irónico, pues dicho discurso representa una suerte de premio consuelo para quienes no llegaron al gobierno. Y 18, ¿cuál sería el argumento central? Muy bien, repito,
En la 17, la expresión triunfo oratorio. Nosotros lo encontramos en el texto. Vamos a repetirlo, dice. El general, para quien adversario y pícaro eran sinónimos, no logró ceñirse la banda, pero obtuvo un merecido triunfo oratorio y condensó en breves líneas el programa que han seguido y siguen hoy mismo los gobiernos del Perú. Yo marqué la sarcástico, pues el discurso es muy simple, pero expresa lo que han hecho todos los gobiernos del Perú hasta la época en que este fragmento fue escrito. Muy bien, entonces de esta manera hemos terminado nosotros los ejercicios que encontramos aquí en tu libro, en la página número 73 hasta la 74. Tú vas a desarrollar reforzando lo aprendido y practicando en casa, es decir, de las 175 a las 179. ¿Sí? El tema que hemos trabajado el día de hoy es tesis y argumentos en cuarto año secundario en la asignatura de razonamiento verbal, y nos encontramos la próxima. No te olvides enviar por favor tus tareas. ¿Sí? Queda poco tiempo y no deseo que se amontone para poder de esa manera luego revisarlos. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Gracias por tu tiempo, gracias por tu atención y nos vemos hasta la próxima. Que tengas buen día. Espero tus tareas.